Estamos un poquito retrasados porque parece que ocurrió un accidente ahí en la carretera y estamos dando un poquito de chance a algunos para que lleguen, que nos están notificando. Bueno, pero también tenemos que respetar un poco el horario y sobre todo la presencia de Sebastián Bonillas, que nos acompaña el día de hoy. Les voy a contar un poco de él primero. Sebastián es experto en marketing, comunicación estratégica, transformación digital y gestión del cambio. Cuenta con larga experiencia en el desarrollo de implementación de estrategias de negocio y comerciales. Fue parte del equipo que creó el Laboratorio Línea, el primer think tank latinoamericano para la creación de tecnologías para la educación. Además, es cofundador de 2 revistas de divulgación en temas de talento y riesgos. Autor del libro Industria de Radio y Televisión, Memorias de su compromiso con México. Es socio fundador de Task Force Works, una firma dedicada a la transformación digital y a la ejecución estratégica. Su visión futurista lo ha llevado a ser speaker de diversos países como México, Estados Unidos, Colombia, Chile y Panamá. Además colabora con muchas empresas multinacionales como AIG, Power Stockton, Mercer, Gin Group y hoy Electra. Así que por favor un fuerte aplauso a Sebastián, que nos está regalando su tiempo y talento en esta mañana de conectar. Bienvenido, Sebastián, muchas gracias. Feliz de hacerlo. ¿Sí se oye? Sí. Bueno, en mexicano estamos. Muchas gracias a todos los que fueron puntuales. Qué lástima lo del accidente, pero la realidad es que tengo muchísimas cosas que enseñarles y poco tiempo para hacerlo, entonces me voy a arrancar de una vez y nos vamos a ir más o menos rápido. Antes de esto, lo que quería era preguntarles, para entender cómo está el mix aquí, que levanten la mano los que nacieron después de 1980, para ver cómo articulo el... Okay. Mayoritariamente millennial. Súper. Muy bien, muchas gracias. No era para echarle cabeza a nadie. Y los que hayan levantado la mano sin haberlo ameritado, lo voy a descubrir ahorita en el discurso. La intención de esta charla es provocar mucho en ustedes reflexión y tiene dos objetivos principales. Primero, que se vayan con un cambio de observador, el que a partir de esto ustedes puedan empezar a ver el proceso de digitalización a nivel personal y les puedo decir, esta presentación en realidad hace parte de una presentación que yo utilizo normalmente con empresas, hablando con los directores, como para hacer parte de un proceso de digitalización, pero que adapté un poco para este tipo de dinámica, porque lo que me explicaban para Conecta es que el propósito es enriquecerlos a ustedes, o sea, que sea más de carácter personal, algo que se puedan llevar y que puedan implementar en su vida diaria. Entonces, el primer propósito, les decía, es cambiar este observador y que puedan tener algunas cosas para aplicar. Si algo me cae gordo, yo después de ir a muchísimos eventos durante mi vida, primero corporativa, trabajé mucho tiempo en un corporativo antes de hacerme consultor, en varios corporativos, me refiero, en el mundo corporativo. Y entonces todas estas charlas y todos estos eventos que hay en todos lados, si algo me gustaba era la inspiración que me producían, pero si algo me desesperaba era llegar a mi escritorio y no poder implementar nada, no poder aplicar nada porque había que cambiar todos los fierros, entonces al final se volvía más frustrante que inspirador. Ese es el primer objetivo, el darles a ustedes herramientas, y el segundo es meterles un sentido de urgencia. De que ustedes se vayan de aquí sabiendo que el reloj está corriendo como nunca antes, el tiempo no está de nuestro lado, y en ese sentido los pasos que ustedes decidan a dar para llevar a cabo una digitalización desde la perspectiva personal van a ser importantísimos. Entonces voy a arrancar preguntándoles a esta presentación, yo le llamo Humano 2.0. ¿Qué les evoca escuchar el concepto de Humano 2.0? Me gusta hacer más de hacerles preguntas, que esto sea interactivo. Alguien que me quiera decir en qué piensan cuando escuchan Humano 2.0. Pues sería la evolución. En evolución, ¿verdad? Cierto. Una nueva versión. Una nueva versión, como un upgrade, ¿no? Damos el salto. ¿Qué más? Una renovación. Renovación, absolutamente. Ahora, aquí está lo interesante, ¿sí? Como el concepto 2.0 obviamente es una herencia tecnológica. Es las versiones que van apareciendo de un producto, me voy a pasar para acá porque está medio extraño el rollo de tener la pantalla justamente detrás. La realidad es que en términos evolutivos esto no es algo que podemos hacer los humanos. O sea, cuando nosotros hemos hecho evoluciones, justamente como la que estamos hablando, toman años o toman muchas veces hacia atrás, tomaron mucho más que años, siglos o
cuando menos décadas. No estoy hablando de evoluciones ya físicas, que son las primeras asociadas a el concepto de evolución, darwinianamente hablando, sino estoy hablando de cambios de cultura. Sin embargo, estos cambios hoy día se están dando cada vez más rápido, cada vez de manera progresivamente más dinámica. Y nosotros cambiamos sin necesidad incluso de estar de acuerdo. Esa es una de las grandes herencias de la tecnología. Entonces, lo primero que les voy a hablar es de este tipo de evoluciones que hemos tenido desde la perspectiva cultural, económica, y lo voy a hacer muy rápido, no me quiero perder mucho tiempo en esto, y es para darles contexto. Seguramente todos han escuchado que estamos en la cuarta revolución industrial. Para mí ese es un concepto bastante rebatible. De hecho, yo no creo que sea una revolución industrial en la que estamos ahora, y ahora les explico por qué. Pero es importante entender cuáles fueron las revoluciones industriales antes y cuál era el perfil de estas. La primera fue esta, la mecanización a partir del vapor, por carbón y demás, y por vapor de agua, en donde empezamos con los primeros procesos de fabricación, más bien de fábrica como tal, de procesos productivos en un espacio donde una máquina producía o nos ayudaba a producir. Pero al mismo tiempo aparecieron las posibilidades de desplazarnos más allá de nuestro entorno. O sea, les estoy hablando que hace quizá un siglo, la gente, no un poquito más, la gente no conocía más allá de quizá unos 30, 50 kilómetros de su entorno. Lo conocía por libros, lo conocía verbalmente, pero no salían de su espacio porque no había los medios para hacerlo. En el momento en que aparecen los barcos de vapor, los trenes de vapor, entonces empieza también una capacidad de extensión territorial, y que acompañan, obviamente, si todos lo piensan, a la revolución que hizo la conquista del viejo oeste, ¿no? Que siempre está asociada a la capacidad de meter líneas de férreas y mover los trenes. Pero esa es la primera gran revolución. La segunda, perdón, es la de la electricidad. Con el descubrimiento de la electricidad viene la posibilidad de generar líneas de producción, y entonces empieza una guerra económica. Si la primera había estado asociada a una guerra territorial, como de conquista de espacios, esta empieza a ser de conquista de mercados. Fíjense en un detalle importante: las revoluciones industriales lo que hacían era que el sistema imponía una tecnología, y esa tecnología cambiaba la vida de todos. Pero era como si lo vieran jerárquicamente, como en vertical, ¿no? No había posibilidad de que la gente adquiriera electricidad si no había un sistema centralizado que la proporcionaba, lo mismo con el vapor. Entonces el efecto se dejaba sentir en última instancia en la sociedad. Arrancaba normalmente por los gobiernos, por cosas que hacían pues de manera estado, y que después se iba extendiendo a lo corporativo o lo empresarial o lo comercial, y finalmente impactaba en el usuario. La tercera revolución industrial, que fue en realidad hace poquito, les tocó a muy pocos en este espacio, que es la revolución que muchos, y yo estoy de acuerdo con ellos, es en la que estamos ahora. Hablando de revoluciones industriales, para mí no hay una cuarta. Esta es en la que estamos. Si tienen oportunidad, hay por ahí en YouTube pueden encontrar una charla de Jeremy Rifkin, que habla precisamente de los impactos ahora mismo de la revolución, la tercera revolución industrial, y cómo lo que estamos viviendo ahora es más bien una extensión de los efectos de esta, que nace con las computadoras. Y para los que no les tocó, las computadoras antes eran artículos bien divertidos que se hacían con tarjetas perforadas, ¿no? No había transistores, que después fueron transistores, y después se hicieron ya los chips, y ahora, bueno, todo se ganó. Pero incluso el concepto ese de bug, si alguna vez han oído así de que lo que tienes es un bug, era porque bug es bicho en inglés, era porque antes era verdaderamente un bug. O sea, un bicho se comía la tarjeta de cartón que estaban perforadas, y entonces juntaba puntos y generaba un problema en la lectura de. Entonces antes un bug era verdaderamente un bicho que se había metido en el sistema. De ahí viene, de ahí lo heredamos. Pero aquí viene lo importante: la revolución industrial en la que estamos teóricamente, que eso es cortesía de Klaus Schwab, el presidente del World Economic Forum. Él es el que impone este concepto de cuarta revolución industrial. Esta, en realidad, y para mí, y como para Jeremy Rifkin y muchos otros personajes que están por ahí en esta discusión, tiene que ver más con el uso de la tecnología. Bueno, dos cosas importantes. La primera es que
Las otras eran revoluciones creadas por una fuerza, una sola tecnología modificaba la vida de todos. Aquí les estoy poniendo nada más 9, y perdón para los que están atrás porque esto va a parecer prueba de oftalmología, entonces se los voy a leer rápido. Esta es biotecnología y edición genética, el blockchain, los robots y la inteligencia artificial, las computadoras cuánticas, la impresión 3D, el internet de las cosas, acá está la realidad virtual y la realidad aumentadas, los drones y los vehículos autónomos. Fíjense de cuántas tecnologías estamos hablando, que cada una de estas va a tener un impacto brutal en nuestras vidas. Y les decía, no están todas, estas son algunas nada más. Cada una va a tener un impacto verdaderamente crucial en todo lo que hacemos y todo lo que como vivimos, me refiero yo como se nos impone en términos de realidad. Pero ahora imagínense los cruces de todas estas, lo que pueden producir, porque todas estas en muchos sentidos están cruzando. Entonces, lo primero era eso, que aquí son muchísimas fuerzas tecnológicas que se están implementando al mismo tiempo contra una que era de cada una de las revoluciones anteriores. Pero en segundo lugar, el hecho de que se trata más ahora de una democratización de la tecnología. Cada una de estas lo que tiene es que está impulsada ya por grupos pequeños, descentralizados. O sea, la gente que está haciendo grandes innovaciones en cada una de estas fuerzas típicamente no es el Estado, ya no es la milicia, por ejemplo, que muchas cosas nacieron de manera militar, el Internet entre ellos. Ahora ya no es así. Ahora pequeños grupos con iniciativas y con recursos asociados a la tecnología pueden cambiar nuestras vidas en segundos. Y eso es lo verdaderamente impresionante. Y eso es lo que le da mucha velocidad a la disrupción que estamos viviendo. Y les doy un ejemplo, fíjense. Piensen simplemente en la parte de vehículos autónomos. Pues sí, cuando piensan en un vehículo autónomo, es un auto que se conduce solo. Pareciera que si lo dejamos ahí, eso es lo que es. Déjenme llevarlos en círculos concéntricos en el impacto. Piensen hace un momento hablamos acá de seguros, piensen en los seguros de autos. Un vehículo autónomo lo que va a hacer es reducir importantemente la posibilidad de accidentes automotrices. Entonces, ¿cómo le va a pegar a la industria del seguro? Antes de eso, ¿cómo le va a pegar a la industria automotriz? Porque estos no son autos con computadoras, son computadoras con ruedas. Y parece un asunto semántico, no lo es. O sea, la implicación de cómo se fabrican es otra. Y por eso los actores que están siendo disruptivos en el asunto de los vehículos autónomos no son los que conocíamos. No es Ford, no es General Motors. Es Tesla, que viene de otro mundo, que no tiene una tradición automotriz. Es el mismo Apple, no, ¿cómo se llama? Es Google que está haciendo los vehículos. En fin, no son empresas armadoras típicas que están evolucionando, son empresas de computación que están haciendo este brinco, ¿no? Entonces les decía, eso va a cambiar la industria automotriz, a ver qué les pasa, y ya les está pegando. Hoy ya el año pasado, 2018, fue el peor año en términos de ventas en décadas para la industria automotriz. Aparte de eso, piensen, por ejemplo, si ustedes van en un vehículo que ya se mueve solo, pues ya no tienen necesidad de estar poniendo atención afuera. Lo más probable es que esto se convierta en una oficina, ¿no? con ruedas. Si ustedes ya están en una oficina con ruedas, ¿qué los limita a vivir en las afueras de la ciudad? Y más ahora que también los patrones de trabajo están cambiando. Me refiero a que ya no tienen que estar todo el tiempo en la oficina, que ya se puede hacer teletrabajo, etc. Entonces, la posibilidad de que los grandes centros de gente se descentralicen, perdón la redundancia, es altísima. Entonces, las grandes ciudades van a dejar de ser grandes ciudades y la gente se va a poder ir a vivir a todos los alrededores. ¿Qué te limita de vivir en Cuautla, ¿no? Y venir todos los días o 3 días a la semana trabajando en tu automóvil? Entonces, bienes raíces va a cambiar. Piensen ahora los estacionamientos. Si ya tienes un coche que piensa, pues no necesitas 3 coches en tu casa porque tienes hijos grandes, porque bla, bla, bla. Necesitas un coche que te lleva a ti al trabajo, te deja, el coche se regresa solo, se va al súper, que además el súper ya se está automatizando también porque el refrigerador ya tiene una computadora que se comunica con el súper cuando se acaba la leche y le pides sin que tú intervengas, que te mande los insumos que necesitas. Entonces el coche ya viene con el súper, después vas a recoger a los hijos, qué sé yo.
Imagínense los espacios de estacionamiento, los estacionamientos como tal. ¿Qué va a suceder con todos esos? O sea, el paisaje urbano también va a cambiar. Ya no les digo el rollo ecológico, ¿no? El impacto que tenemos en el entorno, en fin. Y les estoy dando el ejemplo de solamente una. De eso multiplíquenlo por todas las que ven ahí y todas las posibles combinaciones. Bueno, esto lo que está haciendo es, estas combinaciones están cambiando de manera disruptiva todo lo que hacemos. Siempre pensamos que el futuro ya llegó y para fines de esta conversación, el futuro es ayer. Y aunque parezca una locura, ¿no? El futuro ya no se mide como antes lo medíamos. El futuro antes lo medíamos para fines de evolución con dos métricas. Era obviamente el tiempo que falta para y la evolución que normalmente era lineal. Entonces tú podías decir, ok, en 5 años o en 10 años voy a ver el primer vehículo eléctrico en la calle. Y después de eso voy a ver el primer vehículo inteligente en la calle y bla, bla, bla. Hoy día se mide por el nivel de disrupción que hace cada una de estas tecnologías y se mide por disrupción y por exponencialidad. Digamos que si la línea antes era así, cuando la línea se hace así, el futuro, cuando tú llegas aquí, las cosas ya no hay expectativa hacia adelante de lo que pueda producir. Lo que gestionas es todos los cambios que produce hoy en tu vida. Y pues yo sé que es un concepto extraño, pero les voy a dar ejemplos ahora mismo. Ustedes están en retail y en todo esto. ¿Han visto alguna vez los almacenes de Amazon? Los almacenes de Amazon es la tienda más grande del mundo, ya por mucho. Pues uno se imaginaría que emplean a un montón de gente. Este es un almacén de Amazon. Tienen un mínimo de personal. Todo se maneja con robots, todo está automatizado. Entonces, el primer cambio en términos de entendimiento de cómo tiene que funcionar esta industria está. Esto es hoy, esto no es un prototipo, no es algo que va a operar mañana. Imagínense en términos de economía de espacio, economía obviamente de rentabilidad del negocio, de no tener tanta gente, de riesgo, etcétera, de errores y demás, lo que implica. En segundo lugar, la gran carrera por conquistar ahora el espacio ya no está en los gobiernos, ya no está en las grandes corporaciones diseñadas por el gobierno para esto, ya no es la NASA, ya no es Star City en Rusia, ahora lo están haciendo Red Bull, lo está haciendo Tesla, lo está haciendo Virgin, etcétera, que son corporativos, que están haciendo cosas que nunca nos hubiéramos imaginado, que una marca de refrescos hubiera estado haciendo esfuerzos para conquistar el espacio, pero esa es la realidad y eso es como lo vemos ahora. Tercero, estos cursos que les decía. ¿Alguien conoce 23andMe? De aquí. 23andMe es una empresa que es una de 3 que ya están en el mundo muy fuertes, que lo que te hace es tu análisis genético. ¿Se acuerdan de todo este escándalo con la oveja Dolly y demás hace algunas décadas? Bueno, eso ya lo podemos comprar. O sea, en ese momento se estaban haciendo las primeras secuenciaciones genéticas. Hoy te cuesta $99 hacerlo y es un proceso bien divertido. Yo ya tengo el mío, ya lo hice, ya metí hasta a mi hija en este rollo. Lo que haces es que te mandan un tubito para que escupas. O sea, tienes que llenar de saliva un tubo de ensayo como de esto, ¿no? Más o menos, y lo mandas al laboratorio, que además te llega en una caja que ya viene con apagado, etcétera, todo, donde pones el tubito, lo cierras, lo sellas y lo mandas. Y acto seguido te metes a la página y ellos empiezan a partir de un mes después a subir toda tu información genética, donde tú puedes ver, por ejemplo, tu historial genético hacia atrás en términos de generaciones, dónde están tus orígenes. O sea, cuánto eres mexicano, cuánto tu sangre ha venido de otras partes, ¿no? Cuánto eres neandertal contra cuánto eres homo sapiens. Si se acuerdan que de origen hay 2 tipos de evoluciones. No, eso es súper divertido, yo sé que háganlo, es baratísimo, de verdad háganlo. Les dice también cuál es su propensión a contraer ciertas enfermedades, sobre todo cuáles son las hereditarias que vienen del hecho de venir, de la descendencia de. Y si ustedes se animan, hasta le pueden hacer un check donde les empieza a explicar en términos de relación con gente que ya está en el sistema también, cuál es la relación con ellos. Entonces ahí se van a encontrar ese hermano perdido que creen que sospechaban, etcétera. Con esto es bien interesante. Pero eso ya se hace hoy, otra vez, no les estoy hablando del futuro, se hace hoy. Esta que es una de mis favoritas,
Rompe paradigmas en dos sentidos. Oculus Rift es una empresa que hoy día es la reina en la venta de dispositivos para realidad virtual. Es una belleza lo que hacen. La verdad es que meterte en un dispositivo de realidad virtual no tiene nada que ver con lo que hace Samsung y esto. Esto es otro mundo, es como si verdaderamente es inmersivo. Pero aquí está lo interesante. Estos individuos lo que tienen es que no solamente están rompiendo paradigmas por el tipo de producto que hacen, son la primera empresa que alcanza, bueno, déjenme irme un paso atrás, en el mundo de los inversionistas, una de las métricas de éxito con las que se mide a una empresa para poder meterle lana, era cuánto se tardaron en alcanzar el $1 billón. Entonces, un billón, como lo entienden los gringos, que es 1 millón de millones, ¿no? No, perdón, 1.000 millones, no, así lo entendemos nosotros, 1 millón. 1.000 millones. Bueno, antes, en promedio, en la época industrial, en lo que se tardaban las empresas era entre los 18 y los 24 años en alcanzar el $1 billón. Estos cuates lo hicieron en menos de un año. Entonces, hoy, si ya somos la primera generación que vio millonarios en una vida, o sea, gente que no acuñó como los Rockefeller o los Vanderbilt o los Trump, que acuñaron con varias generaciones su riqueza, nosotros vimos a Jobs, a Gates, a todos estos megamillonarios hacerse megamillonarios en una vida. Hoy podemos ver y aspirar, ¿por qué no?, a volvernos megamillonarios en un año, o sea, en un instante. La verdad es que es brutal, es esta empresa. De Netflix no tengo que decirles mucho, es como el jugador insospechado, ¿no? Nunca te imaginas que el cuate que era un mero canal para llegar a tus usuarios se convirtiera en lo que es hoy, que es el principal productor de contenido audiovisual del mundo. Es como si yo les dijera que, no sé, 7-Eleven se convierta en el mayor productor de cerveza del mundo. O sea, es a ese nivel, o sea, era el punto de venta y hoy día vean lo que hace, y lo hace muy bien y mete mucho de inteligencia artificial. Híjole, yo les voy a pedir a mis compañeros de allá atrás, a Felipe, que me vayan avisando tiempos porque yo hablo mucho y esto me apasiona, entonces necesito que me vayan dando por ahí. Y por último, decirles, tenemos al presidente del país más poderoso del mundo gestionando su comunicación a través de Twitter. Eso, si eso no es un cambio de paradigmas, yo no sé qué esperamos ver. Ahora, no solo eso, si hablamos de su némesis, que en ese momento sería pensar en Estado Islámico, es la organización terrorista más importante a nivel global, estos cuates también reclutan y adoctrinan vía redes sociales. Entonces ya nos movimos de un espacio. Casi todos estos cambios, y eso es lo interesante con la tecnología, se dan en paralelo, y el problema es que los vamos percibiendo y los vamos asimilando como si fueran cosas del día a día, pero nunca los juntamos. Cuando empezamos a ver todo esto en conjunto es cuando nos damos cuenta que ya, esto ya como decía en el Mago de Oz, ya no es Kansas, ¿no? Ya estamos en el mundo de Oz. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho? Y aquí empieza lo importante, nos ha cambiado en todos los sentidos. Como sociedad nos está cambiando. Y aquí es bien importante, y por eso preguntaba mucho las edades, porque esta integración nos está costando mucho trabajo. No por el tema de prácticas, digo, obviamente por el tema de prácticas, pero ha permeado mucho más allá de esto. Les doy ejemplos. Si ustedes hablan de conceptos cruciales para nuestra vida, las discusiones que tenemos entre millennials y generación X o millennials y baby boomers sobre un mismo concepto no es sobre un mismo concepto porque ya no lo entendemos igual. Hablar, por ejemplo, de privacidad. Lo que yo entiendo por privacidad no es lo mismo que entiende mi hija, que tiene 5 años. Bueno, por ejemplo, en un evento en el que yo estaba con Costa Grammatis, que es el principal defensor de los derechos en términos de Internet, ahora ya le llaman un derecho humano el Internet, en África y todo esto, le decía yo, oye, el rollo de tu privacidad no te molesta, porque lo que tienen los millennials es que entregan su información sin ningún problema, ¿no? La pones en el sitio que sea, en la red que sea, y les das acceso a todo lo que tú haces. Y además, los que venimos de épocas de la Guerra Fría y todo eso, somos mucho más como cautos en ese sentido, pero tiene que ver con ese entendimiento. Si les hablo de propiedad, es lo mismo. O sea, por ejemplo, yo soy un melómano perdido. A mí me cuesta muchísimo trabajo, y soy usuario hardcore de Spotify y demás,
usar la música en la nube, que la música sea de todos. A mí me gusta mi cajita con mi librito y sentir que tengo mi música. Ya no puedes hablar de tu música, la música se convirtió como en un bien de todos, ¿no? Todas las cosas que están en la nube son un bien de todos. Entonces el concepto de propiedad también cambió. Entonces esta discusión está modificando la manera como entendemos el mundo, no la manera simplemente como operamos el mundo, y eso es bien importante. En segundo lugar, las empresas. Las empresas ya cambiaron brutalmente. Hoy día hay una serie de reglas nuevas que se hablan para las empresas que quieren crecer, que son todas exponencialmente. Entonces les doy reglas como el crowdsourcing. O sea, antes el rollo del secreto industrial era brutal. Hoy día viene un individuo como Elon Musk, ¿no? El director del CEO de Tesla, y abre sus planos. Dice, a ver, yo voy a hacer el siguiente coche así. Antes de hacerlo, por favor, ahí está, todos mis usuarios, ayúdenme a enriquecerlo. Si alguien lo quiere copiar, cópienlo, me da igual. Eso es, pero es paradigmático y yo sé que muchas veces nosotros no lo entendemos, pero cambia brutalmente la manera como funciona el mundo. La tercerización, o más bien la rentabilización de activos de terceros es otra. El hecho de que, y seguramente todos lo han oído, de que Uber no es el dueño de autos, pero es el gestor de autos más importante del mundo, o Airbnb no es el dueño de las propiedades, pero es el bienes raíces o de hotelería más importante del mundo. Tiene que ver con eso. ¿Cómo gestionamos a partir de los activos que ya existen y no creando nuevos activos? En fin, hay una serie de reglas que ya cambiaron a las empresas. Y finalmente nosotros hemos cambiado brutalmente. Ahora, que hay una cosa interesante también en términos de prácticas, porque cuando diferenciamos millennials de baby boomers o de generación X, pensamos que sí, unos son estos bichos acá y otros son estos bichos de acá, y no es así. ¿Cuántos de aquí utilizan todavía el email como principal medio de comunicación? Yo sé que hay muchas cosas en términos de formalidad para la empresa, pero ustedes, como principal, o sea, WhatsApp, ¿no? ¿Quién no usa WhatsApp? Ojo, mi madre tiene 76 años y ella se consiguió novio en Match.com. Toda la práctica maternal la ejerce en WhatsApp. O sea, las discusiones así de, hijo, no manejes rápido, no sé qué, las fotos de mi nieta, ¿dónde están? Etc. Todo es vía WhatsApp. Entonces, las prácticas de las nuevas generaciones permean hacia atrás. En realidad todos somos millennials, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Y eso va modificando la manera de entender el mundo y de operar el mundo. Eso es bien importante que lo tengan en mente. Pero aquí va lo más importante. Esta revolución, a diferencia de todas las revoluciones anteriores, está cambiando las convenciones. Convenciones es lo que socialmente entendemos como algo que vale o funciona de tal o cual manera. Les doy ejemplos. El dinero. El dinero es una convención. En realidad un billete de 500 pesos no vale nada, es un pedazo de papel de este tamaño, lisa, a lo mejor vale, y por economía de escala y todos los que se producen, centavos es lo que vale. ¿Qué es lo que hacemos? Que todos convenimos a que tiene valor de 500 pesos, que equivale a bla, bla, bla en el mercado. Eso está cambiando. Todos los que tengan aquí criptomonedas o estén gestionando ya en criptomonedas, los que no, se están tardando porque eso va a despegar, ya despegó en muchos sentidos. Y no hablo únicamente de Bitcoin, sino de todas las criptomonedas, hay más de 30, 40 criptomonedas que están ahorita ya funcionando en el mundo. Están cambiando la manera como entendemos el dinero. Entonces ahora ya, es más, ustedes seguramente muy pronto lo van a tener ya el asunto de hacer la compra con el celular en vez de tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Eso es un cambio de las convenciones y es importantísimo tenerlo en consideración. Y el otro es el legal. La ley, bueno, acabo de estar en un evento hace 2 días de Design Thinking y era muy interesante porque era como un curso, la versión inicial de un curso. Quizá el 40% de la gente que estaba ahí eran abogados. ¿Cómo te imaginas abogados en un curso de Design Thinking? Y cuando les preguntaban a todos por qué están aquí, entonces pues porque ya vamos para afuera, porque la abogacía está a punto de irse. 5 minutos, ¿no? Ya me tengo que apurar. Ok, entonces el asunto es que tienen que reconocer ustedes las posibilidades de que todo su entorno cambie para ustedes y para lo que ustedes hacen. Va a ser eso brutal. Me voy a apurar. El business as usual ya no existe. Lo que tenemos que pensar es si el human as usual puede existir. Este es crucial para lo que les quiero decir. Esto es cómo vamos a entender
el paso que tenemos que dar es que evolutivamente hablando ya no podemos esperar a reaccionar al entorno. Hoy día nosotros tenemos que adelantarnos a prepararnos para el entorno que viene. El entorno que viene nadie lo sabe. O sea, esto que se habla de que los niños que están ahora en la escuela están estudiando para ocupar puestos que no se han inventado, carreras que no sabemos cómo van a funcionar, etcétera, eso es una realidad. Entonces, este es crucial, lo tienen que entender, de cómo funciona a nivel personal la digitalización. Hay dos conceptos, el de cultura, que es cómo entendemos, cómo operamos, cómo funciona nuestra mente cuando se vuelve digital, y la habilitación, entendida como qué herramientas o qué cosas nos allegamos, ¿no? Porque pueden ser metodologías, etcétera, para poder operar en ese mundo. La mayoría de nosotros estamos aquí, en una gestión reactiva. Operamos con lo que nos impone el mercado y aprendemos a usarlo y tan tan. Y creemos en ese concepto darwiniano de evolución, que con eso lo hacemos. La realidad es que para lo que viene, no, con eso ya no lo hacemos. Tenemos que operar en dos sentidos. Tenemos que crecer a una datificación de nuestra cultura. Tenemos que entender lo que implica esa datificación, ahorita voy a mover muy rápido a eso, y tenemos que amplificarnos. Esta es otra de las herencias importantes de la tecnología. La tecnología amplifica, nos da ubicuidad, nos da velocidad, nos da asertividad, operación, etc. Esa es la única manera donde vamos a crecer a una ejecución estratégica, o sea, que nosotros podamos ser proactivos y aumentar nuestra capacidad disruptiva. Bueno, voy a ir muy rápido. La amplificación, entender lo que implica la amplificación. Primero es automatizar. Ustedes saben que la mayoría de los procesos que son administrativos y demás se están automatizando. Ustedes seguramente ya han escuchado lo que es el futuro del trabajo. La pregunta aquí es, ¿cuánto de eso lo están haciendo ustedes en sus vidas deliberadamente? ¿Cuánto automatizan ustedes, por ejemplo, su operación diaria? Ya no paguen cosas, que se paguen solas. Ya no, no sé, ya no hagan cosas administrativas si tienen herramientas para hacerlas, que se hagan solas. O sea, ¿cuántas cosas ustedes programan en su vida para deshacerse de esas y que su cerebro se ocupe y su día, su tiempo se ocupe en otras, ¿no? En segundo lugar, bueno, este es un ejercicio de inteligencia artificial en el que no voy a entrar ahora. El segundo concepto es la masificación. Les hablaba yo de la posibilidad ahora de que un grupo pequeño cambie los hábitos de todos nosotros. Si ustedes ven la película de Facebook, ¿no? De la red social, ahí se dan cuenta de cómo un grupito de individuos que empezaron en este mismo siglo, ni siquiera fue atrás, Facebook tiene el boom en 2007, cambiaron la historia de todos nosotros, para que vean que sí se puede cambiar una cultura a nivel global. Y eso está asociado al volumen de gente que está conectada cada vez más. Estos números, para los de atrás que sé que no ven, lo que dicen es el índice global de penetración de Internet. Lo que dice es que de los 7.6 billones de personas que somos, el 57 ya usa Internet, el 67 lo hace vía móviles y el 45% está en social media. Se espera que para el próximo año 2020 esto esté llegando a los 70%, a lo mejor en el 2022 sea toda la población mundial. La capacidad de cambio de pequeños grupos es brutal. Les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan que hace unos años el precio del aguacate se fue a la azotea? ¿Saben por qué fue? A nivel global. Una provincia en China probó por primera vez el aguacate y le encantó. Entonces cambió los patrones de comportamiento del mercado internacional y el aguacate que empezó a demandar, piensen en los volúmenes de China, es como si les dijera toda Europa probó por primera vez el aguacate y se volvieron locos, cambió todo. Y les estoy hablando de algo offline, ¿no? En términos online el cambio puede ser brutal. Y por último, las plataformas. Todos estamos operando ahora a través de plataformas que imponen criterios y observadores que cambian todo. Hace 5 años, no, vamos a poner un poquito más, 10, si yo les hablaba de postear algo, o que facebookear algo, ¿no? Instagramearlo, todo este tipo de verbos que ahora utilizamos todos, eso no se usaba y hubiera sido una brutalidad el que yo lo dijera, no solamente porque no lo iban a entender, sino porque había pocho y barbarismos y más gramaticales. Pero muy importante de eso, están desapareciendo los intermediarios. Entonces, también el mercado se está recomponiendo. Toda la gente que antes hacía, o el valor que agregaba era meter un proceso entre una y otra cosa, están desapareciendo. Y hoy los bancos, fíjense nada más, lo que hacen es delegarte a ti toda la responsabilidad de gestión de todo. Te doy todas las herramientas y yo lo único que hago es... O sea, los bancos hoy día son más empresas de tecnología en el espacio financiero que como tal empresas financieras.
y nos delegan toda esa responsabilidad. Eso es en términos de amplificación. Aquí no me voy a detener, este es un modelo nada más de cómo creció el Internet y cómo se fue de un sistema centralizado a un sistema distribuido. Esto está pasando con el mundo, con la manera como nosotros nos gestionamos. Entonces las empresas están sacando sus cadenas de valor de sus propios espacios. Y ahora cualquiera de nosotros puede ser parte de esas cadenas de valor. Y por eso ahora también es un gran incentivo para el entrepreneurship, ¿no? El ser emprendedor, ahora tienes 1000 espacios en donde incidir. Piénsenlo desde la perspectiva profesional también. Y por otro lado, la ratificación. Las carreras se acabaron. Obviamente no se acabaron como no va a haber más, pero ya una carrera en realidad no te da un span de vida de mucho tiempo. O sea, si se quieren preocupar por sus hijos, ya ustedes, todos los que están aquí, ya se fastidiaron porque ya estudiaron una carrera. Piensen en habilidades y piensen ustedes en sus habilidades. ¿Cuáles son las habilidades que les van a permitir a ustedes moverse a otro? Les doy un ejemplo. Hoy día una de las megatendencias es la longevidad extrema. Estamos viviendo mucho más que las generaciones de antes. Estamos hablando de que hace menos de un siglo, 3/4 de siglo, la expectativa de vida de una persona eran 60 y tantos años. Entonces, por eso los planes de retiro eran hasta los 65, ¿no? Tú te retirabas y la empresa no le importaba pagarte una lana porque te morías a los 3 años de que te retirabas. Hoy día, en promedio, los que estamos aquí vamos a vivir entre los 90 y 100 años. Las generaciones más chavitos, la media va a ser 100 años. Entonces, las implicaciones de eso son brutales en términos económicos, pero también culturales y sociales. O sea, hoy día ya las bodas las bodas que ya les llamaban de oro y luego de platino, creo que son, no sé. Digo, eran así como, ¿no? Una boda de platino, se casaron a los 14 años, ¿no? Va a ser una cosa súper común si es que seguimos en estos patrones, ¿no? Pero está la longevidad extrema y está por otro lado un mundo hiperdinámico, donde todo se vuelve efímero muy rápido. Entonces, en un espacio donde las carreras no van a durar, por ejemplo, los que estudiaron, déjenme pensar, mira, en tu campo, cualquiera de los lenguajes de programación de antes, si los que estudiaron, no sé, para MS2 y 2, exactamente, todos estos, obviamente, si te hiciste experto en eso, adiós, si te quedaste ahí, ¿no? No tienes nada que hacer. Si no estás hoy en Ruby on Rails o en Python o en cualquiera de estos, estás perdido. Lo mismo va a pasar con todas las carreras, o ya está pasando, y eso es lo que entendían los abogados. Ya no tienen nada que hacer en el mundo inmediato. ¿Dónde van a agregar valor? La transdisciplinariedad es la habilidad que todos ustedes y yo vamos a tener que desarrollar. La capacidad de saltar de un espacio profesional a otro, de agarrar las habilidades que nos sirven para desarrollar otro espacio y meternos ahí. Eso es brutal, pero además combínenlo con que hay nuevas estructuras organizacionales. Las empresas se están recomponiendo, están rehaciendo la manera de operar y demás. Vamos a tener que tener una mentalidad de diseño como habilidad. Este es solamente un ejemplo como para decirles de dónde vienen las nuevas habilidades y cómo tenemos que empezar a entender y gestionar las nuevas habilidades. En segundo lugar, la conducta. ¿Ya vieron, algunos de ustedes ya vieron este documental de Nada es privado? Sí. Uy, véanlo, es como de tarea, si se quieren llevar algo aquí como tarea, este documental de Netflix lo tienen que ver, que explica el impacto desde la perspectiva conductual que está teniendo la tecnología. Todo lo que hacemos nosotros está siendo medido. Y con esas mediciones, desde qué nos gusta, a qué no nos gusta, en qué momento de un proceso de lectura de un contenido o de compra de un producto, etcétera, en línea, nos salimos o nos movemos, o cuánto se necesita para convencernos, etcétera, todo eso se está midiendo. Y en función de eso se logró que ganara Donald Trump la presidencia de Estados Unidos, con un ejercicio que hizo una empresa que despedazaron, que se llama Cambridge Analytica, pero que la empresa desapareció, pero el modelo ya llegó a que se quedó. O sea, eso lo deben estar haciendo todas las empresas que gestionan información en la red. Entonces, tienen que pensarlo ustedes desde esa perspectiva. ¿Cómo son ustedes carne de cañón como consumidor? Y yo también como somos, lo tienen que pensar así. Y por último, el lifelong learning. Los que pensaron que no estudiaron medicina porque los médicos tenían que estudiar toda su vida, y yo lo que quería era graduarme y empezar a chambearle y se acabó. Malas noticias. El que no esté estudiando y no desarrolle la capacidad de aprender continuamente, autogestionando ese aprendizaje, está perdido. Aquí les pongo un ejemplo de esta chica que está, bueno, ahora está en pantalla. Se llama Lauren Simmons.
Esta niña, obviamente millennial, ni siquiera estudió, perdón, antes de eso, es la trader en piso de Wall Street. Bueno, es como una anomalía en todos los sentidos. Es mujer, no es la única mujer en piso en Wall Street. Es negra, que allá es una anomalía ver negros en el mundo financiero. Y tercero, es millennial. ¿Y qué es lo que hizo? Ella llegó porque ella es genetista, estudió en Georgia, que ni siquiera es una universidad de Ivy League, nada de esto. Llegas a Nueva York y dice, aquí es donde está la lana, esto es a lo que yo me quiero dedicar. Y entonces empieza a meterse a cursos, empieza a ir a eventos y demás dedicados a esto, y se prepara en el transcurso de 8 meses. Y aplica y termina trabajando ahí. Entonces, hoy día es un ejemplo de cómo tú te puedes autopreparar con todas estas habilidades que yo les decía, y que es algo que vamos a tener que desarrollar todos los que estamos aquí, sí o sí, si queremos ser exitosos. Entonces, este es mi último slide. Importantísimo, esto es cómo nosotros entendemos a nivel personal que debemos gestionar la construcción de un coeficiente digital. Un coeficiente digital es todas estas habilidades, capacidades, competencias y entendimiento del entorno que tenemos que tener para ser funcionales en un mundo digital. Entonces, digamos que los criterios son información, comunicación, contenidos, seguridad, problemas y habilidades. Y están divididos en estos dos ejes que yo les ponía, ¿no? Lo que es la artificación de la cultura y la amplificación de nuestras habilidades. Por ejemplo, en información, ¿ustedes qué tan buenos son y qué tan hábiles son para buscar la información? ¿Cuánto se quedan con lo primero que les arroja Google o cualquier buscador que ustedes utilicen? ¿Y cuánto hacen en gestionar esa búsqueda para llegar a ver fuentes? ¿Y cómo evalúan esas fuentes para no utilizar fake news o para no quedarse con lo primero que les aparece o les quieran vender? Esas son habilidades importantísimas. ¿Cómo son ustedes en el almacenamiento y recuperación de la información? ¿Qué valor le dan a la información? Esto lo tenemos también para empresas, lo hacemos para empresas que tienen otros criterios, pero que funciona igual. O sea, las empresas, algo que les está fallando muchísimo es el valorar la información, gestionar la información bien, y muchas veces la tienen desagregada, no protegida, etc. El aprovechamiento de los apps y los desarrollos. Esto es en términos de información. En comunicación, ¿qué tanto interactúan ustedes en redes? ¿Qué tan sociales son, digamos, en el uso de la tecnología? ¿Cómo comparten la información? ¿Protegen sus archivos? Son de los, y les estoy hablando tanto on como offline, ¿eh? Son de los que se paran del escritorio y dejan la computadora abierta y se puede meter cualquiera. Ese tipo de prácticas se miden también. ¿Qué tal en participación ciudadana? ¿Cuánto gestionan ustedes? Sí, ya con esta cero. Gracias. ¿Cuánto ustedes gestionan su vida pública, política, social dentro de redes, ¿no? ¿Qué tan colaborativos son? En etiqueta, eso es un concepto nuevo. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, escriben todos en mayúsculas? En mayúsculas es gritar dentro de las redes, ¿no? O cómo se refieren a la gente, cómo administran su identidad, cómo la gestionan. Como ustedes saben, hoy día, desde las empresas que te van a contratar hasta las instituciones bancarias empiezan a visitar tu información y tu huella digital para saber cómo eres como persona. ¿Cómo gestionan ustedes eso? En términos de contenidos, digo, no me voy a ir en todos, pero ¿cómo desarrollan, cómo gestionan los contenidos? ¿Son capaces de tomar contenido de la red, reeditarlo y utilizarlo en sentido personal? Etcétera, etcétera. Eso es importantísimo. Esto, derechos y licencias. ¿Cuántos de ustedes toman algo y lo utilizan o lo repostean? ¿Saben que en términos, hablando de propiedad, que todo lo que ustedes suben deja de ser de su propiedad? O sea, se vuelve parte, más bien propiedad de las redes sociales en las que están. Seguridad. Bueno, ya ni hablemos de seguridad, hablemos simplemente de protección de su identidad. ¿Cómo protegen ustedes que su información no va a ser hackeada, bla, 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 bla? Problemas, ¿qué tan buenos son ustedes para resolver los problemas en términos de software y de hardware y de los comportamientos que se aplican hacia afuera a partir de esas dos cosas? Y finalmente, y esto es muy importante, las habilidades. ¿Qué tal está su mentalidad de diseño? ¿Qué capacidad tienen ustedes de este concepto que les decía de saltar de una disciplina a otra? Bueno, de entrada, ¿entienden cuáles son las habilidades que ustedes tienen? ¿Cuánto valen en el mercado? Si no lo tienen, eso es importantísimo. Nosotros hacemos un test que te hace como una lectura de todo esto de la empresa y te arroja dónde estás en cada uno de estos rubros y en cuáles tienes que trabajar. Autoaprendizaje, ¿qué tal el do it yourself? ¿Qué tal está?
el pensamiento adaptativo, el inglés. ¿Cómo está su inglés? El inglés es la lengua franca. Si ustedes no hablan inglés, están como un nivel abajo en términos de la evolución digital, tienen que hablar inglés. Su capacidad de crossculturalidad, ¿no? De entender otras culturas, de trabajo colaborativo y de construcción de la lógica. Eso es básicamente lo que les quería enseñar. Los dejo con esto, que es entender por último que el ser humano, las habilidades del ser humano en un mundo que se está automatizando van a cobrar nueva importancia. Entonces identifiquen también en cada uno de ustedes cuáles de estas cosas que están apareciendo acá, como de estos traits, son los que ustedes tienen y los que tienen que desarrollar, porque esto va a empezar a ser cada vez más importante. Cierro ahí, muchísimas gracias, y más bien abro como para conversa si alguien quiere preguntar o dar alguna experiencia o decirnos cómo se sienten en este sentido en términos de coeficiente digital, en dónde están parados y qué es lo que les falta o hacia dónde van o qué están desarrollando. En fin, la conversación es amplísima. La abro para quien quiera. Después de que vean eso lo voy a quitar porque se quedan todos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Como mi hija. Yo sé que es mucha información. Carburen un poco nada más. Hay que digerirla. ¿Comentario? Ahí está. Oye, Sebastián, ¿cómo ves a Electra y todo esto? Electra tiene un espacio importantísimo de oportunidad. La realidad es que les voy a poner un ejemplo para contestar tu pregunta de algo que me enseñaron ayer, me parece que fue en una discusión con un cliente banco que tengo. Santander acaba de sacar una aplicación que se conecta a tu WhatsApp y donde tú en WhatsApp, o sea, no te metes a la aplicación de Santander, no nada, en tu WhatsApp tú puedes transferirle dinero a alguien dentro de él, como si fuera un mensaje. O sea, lo brutal de esto que están haciendo, que parece una cosa muy sencilla, es que entendieron estos individuos qué es la herramienta que la gente utiliza y entendieron cómo deshacerse de todo en términos de la experiencia del usuario, que hoy día es lo más importante. Entendieron cómo deshacerse de toda la carga, ¿no? De todo lo negativo que nosotros vemos en tener que meternos a un lugar donde tienes que meter tu user y tu password y llegar a la zona donde tienes que transferir y ponerle cuánto, a quién, etcétera. Lo resolvieron de una manera brutal. Eso va a cambiar, o sea, va a cambiar el paradigma para todos los bancos. El que no se suba a lo que acaba de hacer Santander va a ser obsoleto en nada de tiempo. El que se quede en el otro espacio. Lo sacaron ellos, o sea, antes que cualquiera, y no era una regla pues del mercado, no era lo que el mercado decía, eso es lo que tienes que hacer cualquier banco en los próximos años. Creo que Electra tiene un momento en el que tienen la masa crítica. Bueno, esta es otra cosa importantísima y lo puse por ahí, de la tecnología, la masificación, el acceso a la base de la pirámide. Ustedes trabajan con la base de la pirámide. O sea, ustedes tienen, digamos, todos los elementos para dar un paso y convertirse en la empresa que imponga la tendencia dentro del mercado. Entonces, creo que tienen todos los elementos, la idea es ver cómo los utilizan. Creo que en este momento están igual, o sea, en igualdad de circunstancias con muchas de las empresas que están en retail. Aquí va a ser, y se los decía en un principio, el sentido de urgencia que le puedan dar al trabajo y la manera como se puedan organizar para implementar un tipo de experiencia de usuario que sea distinta a lo que hoy tienen, donde está basada, bueno, en lo mismo que ha hecho la empresa durante varias décadas, ¿no? Muchas gracias, Sebastián. No, bueno, de hecho hay todo un desafío de cada uno de nosotros de manera individual para hacer como esta evaluación de qué tal están mis habilidades digitales, mi capacidad de adaptarme. Entonces creo que hay mensajes bien importantes que nos dejas el día de hoy. Te agradezco muchísimo, me apoyan con un aplauso para Sebastián.